Guerrero está en el centro de la conversación nacional, y no por una elección, no por una disputa partidista, no por una declaración más. Esta tarde hablaremos de una detención que vuelve a abrir uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del estado de Guerrero, el caso Ayotzinapa. Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, ha sido detenido en el marco de una investigación federal relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Qué significa esta detención para la búsqueda de verdad y justicia? En breve hablarán periodistas, pero también queremos saber lo que piensan quienes están detrás de la pantalla. Ayotzinapa no es solamente un expediente, es una pregunta que ha atravesado generaciones. Es una herida que sigue abierta y es una prueba para las instituciones de este país. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Escríbanos desde donde nos acompaña en este lunes 10 de agosto de 2026. Estamos en vivo desde Chilpancingo, capital de nuestra entidad federativa y cuna de los sentimientos de la nación. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón, moderaré la mesa de análisis denominada Detención Sonada, en donde estaré acompañado de dos periodistas, Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores. Bienvenido, don Víctor. Glendobet, buenas tardes. Bienvenido. Un saludo. Eliodoro. Un placer estar contigo. En un día como hoy, de 1860, Jesús González e Ignacio Zaragoza vencen a Miguel Miramón en la batalla de Silao, Guanajuato. Hoy es el Día Internacional de León, también es el Santoral de Lorenzo. Gracias a quienes ya se conectaron, compartan esta transmisión y dejen sus comentarios porque esta mesa también es de ustedes. Iniciemos nuestra primera ronda hablando del personaje, porque para entender la noticia hoy hay que también entender al hombre y al político que hay detrás de ella. Don Víctor, ¿quién es Ángel Aguirre Rivero? Bueno, mira, yo quiero comenzar diciendo que la detención de este exgobernador del estado causó mucho impacto en Guerrero, porque es un hombre muy apreciado por miles de ciudadanos. Como gobernador se portó muy bien, a la altura. En 2 ocasiones fue gobernador del estado, originario de Ometepec, pero que radicó en Chilpancingo y en Acapulco, también muchas más en Acapulco. Él es un hombre de mucho talento, muy formal y de trato cordial y agradable. A todo mundo nos caía bien. Entonces, causó mucho impacto su detención porque nadie cree que él haya ordenado la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en aquel 26 de septiembre del 2014. Este caso está sonando muy fuerte porque a 12 años de que desaparecieron a los estudiantes, Ángel Aguirre Rivero se ha presentado ante los tribunales en más de 100 ocasiones. Nunca ha rehuido estar presente y hacer sus declaraciones correspondientes. Inclusive él se sentía tan seguro que ya estaba participando de nuevo en política. Ángel Aguirre es un buen guerrerense y vamos a ver qué sucede. Querido público, seguimos transmitiendo en vivo nuestra mesa de análisis de Detención Sonada. Queremos conocer su opinión. Por favor, díganos cómo comenzó su carrera Ángel Aguirre. Don Eliodoro, ¿por qué Ángel Aguirre es de los políticos más conocidos de Guerrero? ¿Por qué Ángel Aguirre, el exgobernador, es de los políticos más conocidos? Bueno, entre estas circunstancias o entre los hechos que se están mencionando es porque efectivamente
fue 2 veces gobernador del estado, ¿sí? Una vez por el PRI y otra vez por el PRD. Y cuando fue gobernador del PRD, formó equipo con el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. O sea, eso prefigura que hayan ocurrido 12 años para que supuestamente hoy lo quieran culpabilizar de un hecho que efectivamente yo estoy de acuerdo con Víctor. No se habla de que, primero, no se puede acusar a Ángel Aguirre Rivero como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, porque no es cierto. ¿Sí? Vaya, a la respuesta de tu pregunta es esa. 2 veces gobernador, PRD, una PRI, una PRD, es un político de la vieja escuela, fue incluso alumno del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, ¿sí? O sea, son políticos muy formados, capaces, ¿sí? de ese círculo. Pero aquí, lo que está ocurriendo con su detención, con la detención de Ángel Aguirre, a mí me parece que es un chivo expiatorio. No es posible que después de 12 años, hoy la Fiscalía General de la República, ¿sí?, lo haya detenido, acusándolo de obstrucción de la justicia por supuestamente pues haber ordenado la destrucción de videos de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, ¿sí?, cuando supuestamente estos videos iban a captar cuando llega un autobús ahí, el 1531, se dice, de la Estrella de Oro, donde iban estudiantes, ¿sí? Vaya, son presunciones. Yo siento, desde mi punto de vista, a lo que podemos seguir platicando ahorita, desde mi punto de vista, yo siento que la Fiscalía General de la República está dando palos de ahogado, ¿sí? O sea, están ciegos, están desesperados, no pueden, después de 12 años, ¿sí?, no pueden resolver la situación de Ayotzinapa, que aquí que hay que recordar, lamentablemente los muchachos están muertos, pues, ¿sí? Los responsables de la muerte de estos, de la desaparición y muerte de estos muchachos, ¿sí?, ocurrió allá en la zona norte del estado, en Iguala. Pero luego entonces, ¿qué ocurre desde mi punto de vista? ¿Sí? Este hecho de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, primero, habría que preguntarnos qué fueron a hacer los muchachos allá. ¿Quién los mandó? ¿Sí? ¿Quién los mandó a Iguala? Porque en Guerrero todos sabíamos que esa zona, esa parte norte del estado, ¿sí?, estaba copada por grupos delictivos, ¿sí? Entonces, no se explica el por qué se mandaron a jóvenes incluso de primer año, ¿sí?, a Iguala, ¿sí?, cuando se entiende, e incluso aquí está la desinformación, la manipulación, porque se abraza la idea que los defensores de este movimiento de Ayotzinapa soltaron en el sentido de que los muchachos fueron a Iguala por autobuses para irse al movimiento del 2 de octubre en la Ciudad de México. O sea, los muchachos tienen suficientes autobuses. Aquí en Chilpancingo hay suficientes autobuses. Desde mi punto de vista muy particular y de analistas de mucho peso, ¿sí?, los estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados igual a boicotear eventos cívicos de la autoridad municipal, que provocó precisamente la reacción de estos grupos delictivos, ¿sí?, que llevó al secuestro y desaparición de estos estudiantes de Ayotzinapa. Seguiremos comentando. Querido público, leemos sus comentarios en vivo. Díganos por qué se considera que Ángel Aguirre pesa en la política de Guerrero. Esa detención, sin lugar a dudas, ha despertado comentarios tanto a favor como comentarios en contra de la detención. Ángel Aguirre, como ustedes bien mencionaban, es un político que lleva demasiado tiempo ejerciendo como tal. Revisando parte de sus antecedentes, encontramos que desde la edad de 25 años o menos ya era secretario particular del exgobernador Alejandro Cervantes Delgado.
Por ahí me comentaban una anécdota que fue tan buen servidor público que llegó el momento en que el gobernador Alejandro le dijo a Ángel, ¿qué es lo que quieres? Y él solicitó que en la Costa Chica se construyera el Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, que en aquel tiempo se empezaron a crear un tecnológico en cada región del estado. Entonces, en Ometepec llegó ese tecnológico y dentro de la gente de la Costa Chica, principalmente de Ometepec, hay anécdotas en la que gente que no puede creer lo que esté sucediendo en estos momentos resalta mucho la cordialidad del ex gobernador, las veces en que los ha apoyado con diferentes programas, con diferentes actividades, llevando dependencias a Ometepec, llevando obras, llevando acciones. Mucho se ha resaltado que fue mayordomo en la fiesta de Santiago Apóstol, que es el 25 de julio, si no mal recuerdo, que él fue alguien que estuvo al pendiente de la construcción de la Catedral de Ometepec. Y así como sus paisanos oriundos de su tierra natal, hay versiones a favor de él, también las hay en el estado. Hay gente que todavía recuerda obras, no tan solo de su segundo periodo de gobernador, que lo ganó en las urnas por el PRD, sino también de cuando llegó de manera interina por el PRI para sustituir al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Pero también tenemos la contraparte. Hay políticos que han manifestado, por un lado, que esto ya se había tardado. También tenemos voces de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos. Unos piensan que están tomando al ex gobernador como un chivo expiatorio, creen en su inocencia, pero también está la contraparte. El hecho es que este asunto ya se está ventilando en los tribunales. Ya el ex gobernador compareció la semana pasada. La fiscalía presentó pruebas en contra. La defensa ya se puso a trabajar, la defensa que él tiene. Solicitaron que le dieran arraigo domiciliario. El juez determinó que esto no era procedente, porque según el argumento de la defensa, el exgobernador está enfermo de diabetes y me parece que también argumentaron que padece hipertensión arterial. El argumento del juez fue que se iba a quedar recluido y que no era necesario el arraigo porque según ellos tienen médicos al interior del penal. Pero sin embargo, esto sucedió la semana pasada y todavía este tema sigue en la efervescencia, no tan solo de los políticos, sino también de la gente de pie. Tan es así que se ha estado invitando a través de las redes sociales a una misa que van a celebrar el día de mañana en Ometepec a las 10 de la mañana, si no mal recuerdo. En Acapulco. En Ometepec hay una, a las 10 de la mañana. Hay otra en Acapulco. En San Marcos hay otra, también me parece que a las 12 del día. Y aquí en la Santa Cruz. Y si en Acapulco hay otra, lo desconozco, usted lo acaba de comentar. Aquí en la Santa Cruz. La de Santa Cruz. Entonces habla de que pues tiene sus simpatizantes, hay gente que cree en su inocencia, pero pues también repito, ahí está la contraparte. Y yo creo que pues vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Me parece que mañana hay otra audiencia y lo que nos queda aquí pues es estar al pendiente, ¿no? Porque pues en los tribunales quienes van a debatir sobre su culpabilidad o inocente es la fiscalía y son sus defensores. Pero usted, querido público, ¿qué nos puede comentar al respecto? Su punto de vista es importante. Por favor, díganos cómo debe entenderse la detención de Ángel Aguirre. Cerramos esta ronda diciendo que conocer la trayectoria no significa justificarla ni condenarla. Significa tener el contexto. En la siguiente ronda
hablemos de que en una noche de septiembre de 2014 se abrió una herida que todavía duele a Guerrero y a México. Don Víctor, ¿qué se ha dicho de aquella noche de septiembre de 2014? Bueno, se ha hablado mucho, pero el problema de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es que se politizó el asunto y luego se economizó porque los dirigentes de Ayotzinapa se dedicaron a extorsionar al gobierno federal y por eso no reconocían la verdad histórica. Quiero decirte que cuando se estuvo investigando este asunto, el gobierno federal contrató a 4 expertos que se llamó el GIEI, Grupo Internacional de Expertos Independientes. Eran originarios de Colombia, Venezuela, Argentina y Perú. Estos especialistas vinieron y hicieron sus investigaciones y al final dijeron que Iguala había un grupo delincuencial que se llamaba los Guerreros Unidos. Iguala era la única ciudad de Guerrero que tenía un autobús de salida exclusiva cada semana directo hacia Chicago y que ahí acostumbraban mandar de 150 a 200 kilos de goma de opio para llevarla a Estados Unidos a vender. Entonces ellos investigaron y llegaron a la conclusión de que otro grupo delictivo mandó a los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala para robarse el autobús que iba a salir ese día. Lo que llamaron los del GIEI el quinto autobús. Y como era propiedad de Guerreros Unidos, pues con la policía municipal, cuyo presidente municipal de Iguala en ese tiempo y su esposa, que todavía están presos, ordenaron que no los dejaran llevarse ese autobús. Y se armó la bronca hasta que detuvieron a los estudiantes, se los llevaron presos, detenidos, amarrados, tirados adentro de una camioneta. Cuando llegaron allá, la mitad ya había fallecido. Entonces ya ordenaron el mero líder de los Guerreros Unidos, que me parece que todavía está detenido, se llama Sidonio Casarrubias. Él ordenó pues que los quemaran y los tiraran al río, porque ya no tenía caso, y que asesinaran a los que quedaban vivos. Eso es lo que dijo el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que se corroboró después cuando llevaron a varios detenidos allá al basurero de Cocula, y ahí ellos les dijeron dónde los tiraron, dónde los quemaron, en qué bolsas los agarraron y los tiraron al río. Llegaron los buzos de la Marina y encontraron 2 bolsas que estaban atoradas en los árboles adentro del río. Y de esas bolsas, los restos que había, los enviaron a la Universidad de Innsbruck, en Europa, y allá identificaron a 2 de los estudiantes. Entonces, pues, ese fue el asunto, un problema entre grupos delincuenciales que por desgracia se llevaron a un grupo de jóvenes. De todos los 43 desaparecidos, 7 personas de ellos ya tenían más de 33 años de edad. Esos ya no eran estudiantes. Y el resto tenían 17 y 18 años. Eran jóvenes de primero y segundo semestre. Primero. De primer semestre. Entonces, lamentablemente, pues ellos fueron engañados, ¿no? Nada más los llevaron así porque allá es muy autoritario el comité ejecutivo de la escuela de Ayotzinapa. Entonces, todo eso es lo que se comentó en esos tiempos. Lamentablemente, los abogados que defendían a los padres de los estudiantes
repudiaron esa versión, dijeron que no era cierto, que estaban por ahí escondidos, que los tenían detenidos, y hasta la fecha pues se sigue diciendo que vivos se los llevaron y vivos los queremos de nuevo. Lamentablemente pues estas cosas son horribles, y yo no creí que hubiera sucedido en Guerrero algo así, y creo que en ningún país, en ningún estado de nuestro país ha sucedido una muerte de tantos estudiantes jóvenes. Entonces hoy, de ahí en adelante, ya viene la investigación de los hechos, que es en donde están queriendo involucrar al gobernador del estado, al exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Querido público, seguimos transmitiendo en vivo la mesa de análisis de Tensión Sonada. Le invitamos a que nos dé su opinión sobre qué se ha dicho de las actuaciones institucionales. Don Eliodoro, ¿qué hizo en su momento el gobierno de Ángel Aguirre? ¿Qué hizo en su momento? ¿Sobre qué tema, Glendobet? La pregunta es abierta. Sobre qué hizo en su momento el gobierno de Ángel Aguirre. Bueno, para hablar de lo que hizo, de las obras que hizo, creo que la importancia del tema ahorita es la detención y sus consecuencias. Lo que hizo ya está en la historia, su actividad política ya está en la historia, está siendo juzgado. Aquí hay que resaltar, desde mi punto de vista, ¿sí?, que la situación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue manejado políticamente, pues, ¿sí?, fue manipulado, ¿sí? Fue manejado políticamente y manipulado por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él de inmediato empezó a decir, es un crimen de Estado. Y para sostener que era un crimen de Estado, dijo, participaron los elementos del ejército, ¿sí? Creo que, ¿y qué ocurrió con esta posición federal encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Pues no ha pasado absolutamente nada en 12 años. Precisamente por eso es inexplicable, ¿sí?, de cómo es que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero es detenido. Aquí lo curioso resalta que Ángel Aguirre es detenido en el Estado de México, en la comunidad de Sopotlán, en el Estado de México. Vaya, no es detenido en Guerrero ni en Ometepec, en su casa. Aquí ocurre, bueno, ¿qué pasó? Ángel Aguirre sabía que lo estaban persiguiendo, sabía que lo iban a detener, o se fue a entregar. Vaya, son interrogantes que hasta la vez no hay respuesta, ¿sí? Y queda en el hecho de que mañana martes, efectivamente, como tú lo mencionas, Glendobet, mañana martes el juez que está atendiendo la causa va a dictar una orden contra Ángel Aguirre de inocencia o de culpabilidad. El gran problema que enfrenta ahorita Ángel Aguirre, ¿sí?, es que está siendo acusado de dos delitos, uno de ellos muy grave: desaparición de personas. No es posible, vaya, aquí es cuando se dice, la pregunta que se hace, bueno, ¿es chivo expiatorio? Porque Ángel Aguirre pues no es responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Quizás fue un gobernante omiso, ¿sí? Quizás no actuaron para poder contener la agresión, pero tenemos que tener en cuenta, por eso digo que no se debe de sacar de contexto, ¿sí?, lo que ocurrió con los muchachos. Primero, porque mandaron a los estudiantes de primer año a Iguala. Segundo, en 2 días, que eran 26 y 27, el 26 era el informe de la presidenta municipal del DIF, y el 27 era el informe del presidente municipal, José Luis Abarca. ¿Qué fueron a hacer los muchachos a Iguala? Hay analistas, investigadores que dicen que estos muchachos fueron a boicotear estos eventos cívicos del ayuntamiento para recordarles la muerte de Arturo Cardona, que había ocurrido 1 año antes. Arturo Cardona, un ingeniero, dirigente popular de una organización campesina, pues fue contrario, se manifestó su posición contraria al alcalde José Luis Abarca, hacía manifestaciones, ¿sí? Y se dice
que José Luis Abarca mató a Arturo Cardona y a tres de sus compañeros más, 4 de sus compañeros más. Y José Luis Abarca está detenido por la muerte de Arturo Cardona, no por la desaparición y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿sí? O sea, eso es lo que ya dictaminó, ¿sí?, la investigación y la resolución judicial. Está detenido por la muerte de Arturo Cardona y sus compañeros de organización, no por la desaparición de muerte de los estudiantes. A mí me interesa mucho que se aclare este manejo político que se le ha dado a este asunto. Pues, un hecho doloroso, claro que sí. Un hecho de la desaparición y muerte de los estudiantes fue un hecho doloroso, pero no se debe sacar de contexto, ¿sí? Se debe, miren, estoy cerrando. Nosotros conocemos ¿Cómo trabaja el área de gobernación, por ejemplo, en el Estado? Los estudiantes de Ayotzinapa, cualquier organización civil, los maestros de la CETEC, ¿sí?, tienen vigilancia. Sale un grupo de Ayotzinapa, salen autobuses, ya hay comunicación de los vigías, ¿sí?, de esas organizaciones de gobernación. Dicen, salieron 5 autobuses y van rumbo a la carretera. Salían tantos autobuses y van sobre ese rumbo. ¿Qué ocurría con los estudiantes de Ayotzinapa? No aceptaban la protección, el apoyo de ninguna corporación policíaca oficial. No aceptaban que se acercaran, pues. Ocurre que en Iguala se da esta situación tan lamentable, ¿sí?, de que intervienen los grupos delictivos, la policía municipal, parte de ellos, y los detienen precisamente con esa sospecha, ¿sí?, de que son enviados por otro grupo delictivo de ahí de la parte de baja de la montaña, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, la pregunta es ¿por qué los mandaron? ¿Sí? ¿Por qué hoy se saca de contexto y dice, no, es que fueron por autobuses para el 2 de octubre? El gran problema está en que fueron por motivaciones políticas. Los analistas lo dicen, los investigadores lo dicen, sí, hay películas al respecto también, de que fueron a boicotear, ¿sí?, a bloquear los eventos cívicos de la autoridad municipal. Pero ya habían pasado los eventos cuando llegaron. No, sí, pero estaba el otro día. Ya estaba el baile. Ya estaba el baile, pues, por eso, ya no los dejaron llegar al baile. Ya no los dejaron llegar. Ya los bloquearon, ya los empezaron a corretear y a agarrar. Ese es uno de los grandes problemas centrales. Sí. Y usted, querido público, ¿qué opina? ¿Qué preguntas continúan latentes del caso Ayotzinapa? Los escucho y me pongo a pensar respecto a la cuestión de que se ha dicho que esto se ha politizado. En un principio dio la impresión, o hubo muchas voces, de que fue un tema político, porque en aquel entonces el gobierno federal estaba encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del PRI, y en Guerrero teníamos el gobierno del estado presidido por Ángel Aguirre, que había llegado por las siglas del PRD, y se pensó que era un tema, pues en cierta manera provocado, ¿no? Lo cierto es que han pasado casi 12 años de estos lamentables acontecimientos y todavía se siguen revisando documentos, se sigue revisando el expediente, volúmenes enormes de documentos que se siguen revisando. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo la semana pasada, palabras más, palabras menos, no recuerdo cuál fue el término, pero creo que se está reformulando la investigación en base a estudios científicos, se le está dando un enfoque diferente y ahí es donde ellos sustentan la detención que se hizo recientemente del exgobernador. Se cuestiona desaparición de videos, unos dicen que estos videos no existieron, que las cámaras estuvieron descompuestas y no pudieron filmar, otros afirman lo contrario, se habla de testigos protegidos que han argumentado que esto, que aquello. Quienes no hemos podido estar en esta audiencia, nos hemos estado guiando por lo que se publica a través de los medios y pues ahora sí que quienes están viviendo todo esto
son los que están presentes en las audiencias, y ellos pueden comentarnos a grosso modo, o podrían comentarnos a grosso modo, cuáles son en sí las pruebas que están, tanto para sostener una culpabilidad como para defender una inocencia. Al final del día, el juez va a tener que valorar las pruebas, tanto las que acusan como las que defienden. Y no sé hasta qué tanto es justo esto, porque fíjense que hace tiempo me tocó ver una película, creo que se llama la película El Juez. Por ahí en esa película tratan el caso, no recuerdo si es de un homicidio, y se va desarrollando la película, se van presentando pruebas que presenta el Ministerio Público, las pruebas que presenta la parte defensora, y al final a quien terminan encarcelando es a una persona inocente. ¿Y todo por qué? Porque no se presentaron las pruebas adecuadas y además el juez no las valoró de manera pertinente. Entonces se acerca una persona con el juez y le dice, oiga, pero es que están encarcelando a una persona de manera injusta. ¿Y qué contesta el juez? Dice, es que la ley no está para proteger al inocente. La ley está para aplicarse a favor de quien defiende mejor su argumento. Entonces esto es algo que suena mucho, ¿no? Porque allí tenemos muchos casos en los cerezos, tanto delitos del fuero común como delitos del orden federal, en los que hay casos en los que mucha gente inocente está encarcelada. No sé si ustedes recuerdan que hace como unos 5 o más años se presentó una película en Cinépolis llamada Presunto Culpable. La palabra presunto quiere decir que no se tiene la certeza de que la persona sea realmente culpable. Entonces, hay mucha gente que está en las cárceles purgando penas que realmente no les corresponden, pero que no tuvieron la manera de cómo defenderse. Entonces, este caso del ex gobernador que está privado de la libertad, está encarcelado, unos dicen que es culpable, otros que es inocente. La mayoría de las voces que han circulado en las redes sociales es que creen en su inocencia, pero vamos a estar al pendiente de lo que pasa en los próximos días. Pero usted, querido público, díganos, compártanos, ¿cómo fueron los primeros casos o los primeros años que usted recuerda del caso Ayotzinapa? Concluimos esta ronda diciendo que 12 años después el tema duele y la esperanza permanece. En nuestra siguiente ronda llegamos al hecho que hoy coloca nuevamente a Guerrero en el centro de la conversación nacional, la detención de un exgobernador. Don Víctor, ¿qué cambia con la detención de Ángel Aguirre? Bueno, cambian muchas cosas políticamente hablando. El movimiento preelectoral que se está dando en Guerrero también sufre muchos cambios, porque él ya estaba participando de manera intensa, apoyando a uno o dos de los y las aspirantes. Pero políticamente también se pueden ver otras cosas a nivel nacional. Por ejemplo, cuando vino la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a Ometepec, una señora se acercó a hacerle un regalo. Y le digo, le traigo este regalo, es un vestido muy bonito de los que hacemos aquí. Y se lo entrega el licenciado Ángel Aguirre Rivero. Cuando dijo ella eso, la presidenta dijo, no, gracias, no lo quiero. Yo no acepto regalos de esas personas. Así le dijo y rechazó el regalo. O sea que se está hablando de que no es bien visto para la presidenta de la República el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Por otra parte, un día antes de que atraparan a Ángel Aguirre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica decretó una orden de aprehensión y de arresto en contra de Adán Augusto López Hernández,
medio hermano de Andrés Manuel López Obrador. Y ya tiene orden de aprehensión. Entonces, eso generó mucho problema, estaba generando mucho problema, pero como detienen a un ex gobernador como Ángel, que también es gobernador como Adán Augusto, lo detienen también, y con eso yo creo que quisieron bajar un poco o distraer un poco el asunto, el tema de Adán Augusto López Hernández. Ahora bien, estamos hablando de que mucha gente mucha gente que fue apoyada por Ángel Aguirre, que les ayudó en el gobierno, que con prebendas y muchas cosas, ahora se niegan a hablar. Sin embargo, hay un abogado David Augusto Sotelo Rojas, que no era ni amigo de Ángel Aguirre, al contrario, creo que fue atacado por Aguirre Rivero en el marco de los trabajos políticos del Estado. Pero este señor, cuando vio que la detención fue por el delito de obstrucción de la justicia, él habló luego a la prensa y dijo que no era un delito para que lo procesaran en un penal de alta seguridad. Entonces, como sucede con el Ceferezo del Altiplano, donde está detenido Ángel Aguirre. También dijo que ese delito amerita prisión mínima de seguridad, que estaba mal lo que estaban haciendo. Y también advirtió que tiene derecho a libertad bajo fianza. Pero entonces el juez que está siguiendo el caso le agregó otro delito que se llama desaparición forzada de personas. Y con ese sí ya no le pueden dar los derechos que impulsaba el abogado que mencioné. Y ahora ya el juez lo volvió a meter ahí porque dijo que tenía evidencias y pruebas de que él había participado en la desaparición de los estudiantes. Entonces mañana van a tener otra sesión de trabajo ahí donde va a ir el exgobernador Aguirre Rivero ahí con el juez. Van a hablar, van a analizar todos los asuntos como están, y el miércoles el juez tiene que dar su decisión final. Así que el miércoles puede salir libre bajo fianza Ángel Aguirre, o le pueden dar más, o lo pueden detener con mayor precisión, mayor fuerza, y no sacarlo pues de esa prisión de máxima seguridad. Querido público, seguimos transmitiendo en vivo la mesa de análisis Detención Sonada. Escriba su opinión en el chat, por favor, díganos por qué detuvieron ahora o hasta ahora a Aguirre y no antes. Don Eliodoro, ¿cómo puede la sociedad exigir justicia para los 43 y al mismo tiempo exigir que se respeten los derechos de quien está siendo investigado? Es eso, no choca, tú mismo lo señalas. Bueno, los familiares de los estudiantes desaparecidos demandan justicia, demandan la presentación, dicen vivos se los llevaron, vivos los queremos. Demandan justicia, demandan que se siga al pie de la letra la justicia, así que se aplique. Pues debe de trasladarse en ese mismo nivel hacia la otra parte. Bueno, que se aplique la justicia con rigor, pero que no se utilice de manera política. Porque este hecho que menciona, por ejemplo, ahorita Víctor, ¿sí? La obstrucción de justicia fue el primer delito que se suscribió, ¿sí? No hay que olvidar aquí también, ¿sí?, que no es posible que después de 12 años se saquen estos delitos
contra un exgobernador con supuestos, ¿sí? Con hoy una nueva investigación, ¿sí? No es posible. No debemos olvidar también que hace un año, en el mes de mayo de hace un año, fue detenida la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la Bentina Galeana Marín, que hoy tiene 80 años de edad, ¿sí? Y que está siguiendo su causa en su domicilio, ¿sí? Está detenida en su domicilio con vigilancia policíaca aquí en la colonia Rufo Figueroa. La Fiscalía General de la República está apelando a esta exmagistrada, ¿sí? Como testigo protegido, que es la que supuestamente está diciendo que los videos que primero supuestamente no existían o que estaban borrosos, ¿sí? Hoy se entregaron finalmente, o que se entregaron finalmente al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas cómo se debe de aplicar la justicia en la exigencia, en la demanda, y para encauzar un delito, para castigar un delito. Yo siento que aquí, primero, no debe de, a pesar de que las autoridades como la propia fiscal, la fiscal general de la República, que se me fue su nombre, Godoy, está señalando, sí, que las pruebas son suficientes las que tienen para la detención y el encauzamiento de Ángel Aguirre Rivero, ¿sí? Entonces, no es posible que 2 años después la fiscal general de la República, ¿sí?, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí?, avale la actuación de la Fiscalía con estos nuevos argumentos, 12 años después de esos hechos. Dices, oye, pero tuvieron 12 años para actuar, ¿no? No es posible que hoy sale... ¿Qué va a pasar? Bueno, ya detuvieron a Ángel Aguirre. ¿A quiénes van a detener? Pues van a detener a Iñaki Blanco, ¿no? El procurador en el tiempo de Ángel Aguirre. ¿A quién van a detener? Pues van a detener a Ernesto Aguirre, el supuesto sobrino, ¿sí? O sea, ¿qué se espera? Dijeras tú que se aplique la justicia, así con rigor, pero que no se maneje de manera política, pues. Vaya, es que se crean sospechas desde el principio cuando dices tú, está obstruyendo la justicia porque destruyó los videos, ¿sí?, que iban a servir para identificar hacia dónde se dirigía ese autobús. Pero de repente le sumas y dices tú, y dice la Fiscalía, desaparición forzada, ¿no? De acuerdo a los juristas, la desaparición forzada implica no menos de 60 años, ¿sí? De 60 años de prisión, porque no prescribe, pues, la desaparición forzada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la máxima autoridad del país, pretenda encarcelar a un individuo, en este caso al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, bajo una acusación de que es responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? Cuando no es cierto, pues. Cuando no es cierto, los propios responsables de la desaparición, y yo digo con todo respeto, desaparición y muerte de los estudiantes, ¿sí?, ya fueron juzgados e incluso muchos de ellos fueron liberados porque la propia autoridad federal argumentó de que sus declaraciones habían sido sacadas bajo tortura, ¿sí? Entonces, hay mucha confusión, hay mucha desinformación, ¿sí?, que debe de aclararse, pues, y debe aclarar la autoridad federal, empezando por la Fiscalía, debe de aclarar cuál es realmente la posición que tiene con respecto a la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Querido público, ¿usted qué piensa? Por favor, díganos qué tendrá que demostrar la Fiscalía. Coincido con ustedes en que lo mencionaba don Víctor, que el licenciado Aguirre es un activo político en el estado de Guerrero. Originalmente lo fue por el PRI, después por el PRD, y hasta donde tengo entendido ya no militaba en ningún partido político. Sin embargo, sí tenía de una u otra manera influencia en varios institutos políticos, porque varios que fueron parte de su gabinete
que estuvieron con él en el PRD, que formaron parte de su grupo político. Unos les dieron para el PRD, otros para el PRI, y no sé si también algunos hayan logrado entrar en Morena. La mayoría. Lo cierto es que amistades, compañeros de la grilla tiene por donde sea. Entonces, el hecho de que haya sido detenido como que vino a paralizar parte de su actividad política o de lo que él tenía posiblemente contemplado. Mucho se dijo y no se afirmó completamente que él estaba ya apoyando a 2 personas al interior de Morena, pero también dentro de otros partidos políticos. Si esto es cierto, lleva a pensar de que realmente ejerce mucha influencia política en varios de los partidos que actualmente están en el estado de Guerrero. Por lo que si llegaran a dictar sentencia sobre este asunto, en particular sobre él, en estos próximos días, si él llegase a ser encontrado culpable, esto influiría de manera negativa en quienes han sido o en quienes se presume que están siendo apoyados por él. Pero se imaginan que la sentencia fuera a su favor, que la sentencia salga de que él es inocente. Indudablemente que quedaría ya absuelto, ya no habría duda de su inocencia, y en consecuencia hasta en una de esas él podría declarar abiertamente a qué candidato de qué partido político apoya, y esto pudiese favorecer al candidato, porque ya no habría dudas de que es inocente. Mientras tanto, la controversia está sobre si lo es o sobre si no lo es. Llama la atención de que quienes no han tenido amistad con él en las redes sociales se estén manifestando a su favor, e inclusive yo leí, no recuerdo si fue a don Evencio Romero, que por ahí citaba algunos fundamentos legales en donde desde el punto de vista de él, que es abogado, decía por qué él no es culpable y por qué el procedimiento que está llevando a cabo la Procuraduría o la Fiscalía General de la República era incorrecto. Pero también hay quienes están afirmando que pues no es tan inocente como se piensa, ¿no? Pero también llama la atención que quienes se han dicho aguerristas por años, pues nomás no están. Nomás no sabemos dónde estén, no han hecho ninguna manifestación a los medios tradicionales de comunicación, como Sofía Ramírez, ni en sus perfiles privados. Entonces por ahí leía a un político de los veteranos que decía palabras más, palabras menos, que los amigos se les conoce en la prisión y en la enfermedad. Entonces, quienes dicen que realmente han sido sus amigos, pues creo que este es el momento de manifestarlo, ¿no? De manifestarlo y sobre todo si les consta que el exgobernador es inocente. Mientras tanto, como lo he venido reiterando, pues lo único que nos queda a quienes no lo conocemos, porque pues hay gente que no lo conocemos y que quizás tampoco conocemos mucho de derecho, pero estamos a la expectativa de lo que va aconteciendo y que se va a ir ventilando poco a poco en las audiencias, porque pues como he vertido en mis comentarios anteriores, la Fiscalía tendrá que presentar las pruebas que tenga para sostener la culpabilidad del exgobernador, pero también sus defensores tendrán que presentar las pruebas de su inocencia y ya le tocará determinar al juez, en base a lo que tenga a la mano, decir si es culpable
o si es inocente. Pero usted, querido público, ¿qué nos puede decir? ¿La detención es un avance judicial o es un tema político? Cerramos esta ronda expresando que la detención es noticia, pero apenas comienza la etapa en la que deberán hablar las pruebas, los tribunales y el debido proceso. En nuestra siguiente ronda reflexionaremos sobre una palabra que termina interponiéndose sobre todas las demás palabras: pruebas. No rumores, no versiones de redes sociales, no filtraciones convertidas en sentencia, pruebas. Don Víctor, ¿qué pruebas existen contra Aguirre? Mira, el principal delito por el que fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre Rivero fue por obstrucción de la justicia. Y ponen como testigos, el juez pone como testigos a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a Lambertina Galeana Martín, como lo comentó nuestro compañero. Y tiene también como testigo a la ex subprocuradora de justicia, Blanca del Rocío Estrada Ortega. Ellas dijeron que los dos videos que se tomaron frente a la frente al Palacio de Justicia de Iguala, donde la policía municipal detuvo a un autobús de la Estrella de Oro que llevaba 26 estudiantes y que los detuvieron, los bajaron y se los llevaron detenidos, que esos dos videos el gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó que los desaparecieran. Y unos decían que los desapareció Lambertina Galeana Marín, otros decían que la propia Blanca del Rocío Estrada agarró los videos y los desapareció. Pero ahora ellos dicen que ellos se los entregaron a Ángel Aguirre Rivero y que él los desapareció y los borró. Si no, a pesar de que son más pruebas de oídos que otra cosa, si se le comprobara ese delito a Ángel Aguirre, saldría libre bajo fianza, porque no es un delito grave. No, como decía David Augusto Sotelo Rojas, no es un delito para un penal de alta seguridad y alcanza fianza, libertad bajo fianza. Pero como ellos vieron que de plano iba a salir libre, el juez, no sé quién le ordenó, quién le dijo, que lo metieran también el delito de desaparición forzada. O sea, que dijeran que Ángel Aguirre ordenó el asesinato o la desaparición en estos momentos, ¿no? Que ordenaron la desaparición de esto. Ese delito sí sería grave, pero no creo que lo logren comprobar. Entonces yo tengo la confianza de que el próximo miércoles el juez que está impartiendo el proceso ordene pues la libertad bajo fianza de Ángel Aguirre Rivero. Vamos a ver qué sucede. Querido público, seguimos con nuestra mesa en vivo, nuestra mesa de análisis, detención sonada. Estamos al pendiente de sus comentarios. Por favor, coméntenos qué evidencias cambiaron la investigación. Don Eliodoro, ¿cómo se acredita la destrucción de evidencias? Aquí hay severos problemas desde que se declara que no hay videos, que no existieron los videos. Yo digo que fueron 12 años y hoy se acusa a Ángel Aguirre de haber destruido esos videos. Reitero, la ex magistrada, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana, tiene 1 año detenida. ¿Cómo es posible que después de 1 año, con 80 años de edad, es una anciana? Está siendo ella la testigo de la Fiscalía General de la República. Es preocupante porque el manejo que se le está dando desde la Fiscalía al asunto de Ángel Aguirre, con este delito de desaparición, ¿sí? Pues es una forzada. Es una situación grave, ¿sí?
porque es como si te acusaran de narcotráfico, pues, que fue uno de los delitos que también se abonaron a los delitos de cuello blanco con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y para qué se abonaron? Pues tú cometías un delito de cuello blanco, evasión de impuestos, y te subían como delincuente organizado y te quitaban. ¿Para qué te subían? Pues para quitarte todos tus recursos, todas tus propiedades. ¿Sí? Ese fue el sentido de incorporar. ¿Sí? Ahora, aquí en este caso, no es posible que estés acusando de desaparición forzada a Ángel Aguirre, cuando está claro, es público, los investigadores, como lo señala Víctor Manuel, los del GEI, ¿sí? Los investigadores internacionales probaron quién detuvo y quién se llevó a los estudiantes, ¿sí? O sea, hay testimonios que pesan, que tienen muchísimo más peso, ¿sí?, que la declaración de un testigo protegido. Porque bueno, ¿qué ocurre? Ocurre como en todos lados donde se aplica esto del testigo protegido, ¿sí? En Estados Unidos un testigo protegido goza de todos los beneficios, ¿sí?, y de la libertad. Aquí a poco un testigo protegido con estos supuestos señalamientos hacia el exgobernador Ángel Aguirre, quisiéramos creer que en este caso la ex magistrada pues va a ser puesta en libertad, ¿no? Sí, los acuerdos que se alcanzan con los testigos protegidos, ¿no? Entonces, la situación es difícil. Aunque yo tengo entendido que es mañana martes cuando se dicta sentencia, mañana martes. No, el miércoles. El miércoles. Ahora, mañana es el proceso. Ahora, es muy grave, ¿sí? Porque por lo que se ve, desde el gobierno federal, desde la Fiscalía General de la República, no se va a soltar a Ángel Aguirre Rivero. ¿Por qué? Porque están desesperados, desde la Fiscalía General de la República están desesperados porque no pueden dar respuesta pues a la demanda de la localización y presentación, que como lo dijo el expresidente López Obrador, él dijo, ¿sí?, que iba a localizar a los estudiantes y los iba a entregar vivos a sus familiares. Ese fue su compromiso. ¿Qué significa esto? Pues es un manejo político. Entonces, ¿qué está pasando? A nivel federal, con el caso de Ayotzinapa, están atorados. Tienen 2 años y están atorados. La detención de Ángel Aguirre va a venir a resolver y va a venir sobre todo a resolver la exigencia de la presentación de los estudiantes. Pues no es cierto, no va a ocurrir, ¿sí? Víctor Manuel ya dijo, bueno, son distractores. Detuvieron a Dan Augusto, hoy detienen a Ángel, ¿sí? A Ángel lo van a tener, si no es que lo sentencian por desaparición forzada, lo van a tener varios meses ahí, ¿sí? Con ese juicio, con la intervención de toda la gente porque bueno, los defensores de los estudiantes de Ayotzinapa, los papás, estuvieron en el juicio. Entonces, habría que ver si esto también es válido, ¿sí? Vaya, yo concluiría con esto. La autoridad federal, ¿sí?, tiene que ser consecuente. La autoridad federal tiene que respetar el derecho. Y la autoridad federal tiene que aplicar la ley, pero la ley con justicia, pues. No puede seguirse manteniendo el manejo político, pues, ¿sí?, el manejo político de ese tipo de asuntos en perjuicio como en este caso, de gente que, pues, por lo que se ve, tiene responsabilidades, pero no de las que le quieren achacar a Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Y usted, querido público, ¿qué opina? ¿Qué nos puede decir sobre los testimonios que se han presentado desde los años anteriores? Yo me quedo con esa expresión que circuló en las redes sociales respecto al exgobernador. En su primera audiencia, él dijo que es inocente. Pero ¿qué pasaría si este proceso, si su situación jurídica no se resuelve en esta semana, ni en la siguiente semana, si no se resuelve en un mes o en los próximos meses? ¿Qué pasaría si él se declarara culpable? Si esto sucediera,
pues definitivamente ahí quedaría la sentencia de su culpabilidad. Pero si no es así, la defensa va a seguir buscando la manera de probar su inocencia y liberarlo de prisión. Por otro lado, se mencionó en esta mesa a 2 testigos protegidos, y aquí la interrogante que surge es qué es lo que ellas han aportado a la investigación y bajo qué condiciones, sobre qué pudieron haber negociado, porque esto que están señalando no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, y si hay mentiras de por medio, se está atentando contra un inocente. Y esto realmente, pues creo que no se vale ni para el caso del gobernador, ni para ninguna persona, porque esto implica dolor para tu familia o para la familia de quien lo sufre, la esposa, los hijos, los nietos, los hermanos, los amigos íntimos, y esto pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que reflexionar, tanto a quien se acusa como quienes acusan, reflexionar sobre lo que han estado diciendo. Creo que aquí el juez tiene una tarea muy grande, porque va a tener que valorar lo que presenta la fiscalía, lo que presenta la defensa. Y yo lo único que puedo desear y pedir es de que quien sea inocente salga de las rejas, y pues ya quien sea culpable pues va a tener que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces esto pues apenas empieza. Está la gente a la expectativa, los familiares, los amigos cercanos, la gente que ha colaborado con él, la gente que quizás no tiene ninguna amistad con él, pero que de una u otra manera ha reconocido las obras, las acciones que se hicieron durante su gestión como gobernador, tanto la vez que fue interino como la vez que fue constitucional. Y con esto, amigas y amigos, damos por concluida nuestra mesa de análisis de tensión sonada, que me hace tener presente la frase atribuida a Martin Luther King Jr., que dice: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Hoy hablamos de Ángel Aguirre, de su trayectoria, de la noche de Iguala, de Ayotzinapa, de las investigaciones, de las pruebas y de una detención que vuelve a colocar este caso en el centro de la conversación pública. Pero quizá la conclusión más importante sea que una detención no es una sentencia, una acusación no es una condena. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Las familias, los familiares de los 43 tienen derecho a justicia. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, agradezco a los periodistas Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores por sus comentarios. Muchísimas gracias, don Víctor. Igualmente, Glendobet. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Víctor. Como siempre, hermano. Un placer. Asimismo, le agradezco a Nicole Gil que nos haya apoyado en cabina, y sobre todo, gracias a usted, que escuchándonos, comentando, cuestionando y debatiendo desde sus espacios con respeto, memoria y espíritu crítico, enriquece esta mesa de análisis. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde para seguir analizando los temas que marcan la agenda pública de Guerrero y del país. Muy buenas noches.